Café con Raíces. Con Aroma Torá. Ya, yo soy David. Yo soy Natalie y estamos felices de poder seguir compartiendo esta enseñanza del libro de Lucas. Ya vimos, ¿cierto?, la semana pasada el nacimiento de Juan y ahora vamos a ver la profecía de Zacarías. Exactamente. Ya, y ya hemos avanzado, ¿cierto? Ya estamos terminando el capítulo número 1 del libro de Lucas. Ha sido largo, en varios procesos, ¿cierto? Pero esa es la idea. La idea es poder avanzar. Ir con calma. Claro, ir avanzando, ¿cierto? Y poder también ver algunos detalles, algunas cosas que se nos pueden pasar por alto, ¿ya? Así que, bueno, vamos a partir orando, tiene un momento de oración, por la palabra que va a ser, ¿cierto?, exhortada y también para la revelación que Dios tiene para su vida. Oremos, sigamos orando por Israel, ¿cierto? Por este pueblo, ¿ya? Que es nuestro pueblo también. Amén. Ya, ore. Padre bendito, Señor Dios eterno, Dios todopoderoso, Señor, a ti acudimos en esta hora para exaltar tu nombre, Señor, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra. Gracias te damos por tu palabra, Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de compartirla. Gracias, Señor, por cada persona que puede ver estos videos, Señor. Yo te pido que tú bendigas sus vidas y que seas tú revelándote, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Todos estamos en un aprendizaje, Señor, en una revelación delante de tu trono. Rey bendito, y en esta hora clamamos y clamamos, Señor, por la tierra de Israel. Padre bendito, tu misericordia esté sobre cada una de las personas que habitan tu santa tierra, Señor. Padre bendito, que tu poder, Señor, tu protección esté sobre cada uno de ellos, Señor. Oramos, Padre, para que también ellos, Señor, puedan llegar a la revelación de nuestro Mesías. En el nombre de Yeshua. Amén. 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 Bueno, como decías tú, cierto día vamos a estudiar la profecía de Zacarías, que está en Lucas capítulo 1 del versículo 67 al 80. Con eso terminamos, ¿cierto?, el libro de Lucas, ¿cierto? Y vamos a empezar a estudiar. Vamos a partir con el versículo número 1 del capítulo 1 de Lucas, y 67, perdón, el versículo 67 del capítulo 1. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, ¿ya? ¿Cierto? Hay que entender y hacer un poquito de historia para atrás. Dice, y lo que ya estudiamos, ¿cierto?, que Juan ya era lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Después su madre fue llena del Espíritu Santo, ¿cierto?, a reconocer el hijo que llevaba María. Desde la concepción de Juan el Bautista. En su vientre. Claro. Y hoy día, ¿cierto?, ya estamos partiendo con que Zacarías dice su padre fue lleno del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo se mantiene inalterable desde la creación del mundo hasta ahora. Y es ¿ya? Importante ver que Dios escogió a una familia, ¿cierto? Correcto. Para que naciera este personaje, Juan el Bautista, quien iba a preparar el camino para el Mesías. Y toda esta familia era especial. Correcto. Guardaba mandamientos, eran irreprensibles, y los tres fueron llenos del Espíritu Santo, cuando aún el Pentecostés estaba muy lejos todavía de suceder. Exacto. Pero aquí hubo un pequeño Pentecostés en Exacto. medio de esta familia sacerdotal. Entonces es importante que nosotros reconozcamos la obra del Espíritu Santo. O sea, nosotros no podemos vivir, ¿cierto?, sin reconocer la obra que tiene el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, ¿ya? Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos, ¿cierto?, no hay manifestación del Espíritu, y en el sentido, ¿cierto?, de los dones, ya, de los talentos, ya, bueno, de los talentos sí, porque es algo natural, pero de los dones espirituales, ¿ya? Y acá, ¿cierto?, llama la atención porque dice, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Entonces hay una relación entre Espíritu Santo y profecía, ¿ya? Y de alguna forma, ¿cierto?, nos lleva a pensar de que el que hace profecía, ¿ya?, el que es profeta y tiene el don de profecía, que de alguna forma Zacarías lo manifiesta en esta ocasión, ¿cierto?, está relacionado con la llenura del Espíritu Santo. No con vivir una santidad, sino que con la llenura del Espíritu Santo, porque era una ocasión especial. Y sabemos que los dones, ¿cierto?, son regalos de parte de Dios. Y este don, ¿cierto?, de profetizar es un regalo para Zacarías, ¿ya? Bueno, tenemos otros casos de personas que fueron llenas del Espíritu Santo, ¿cierto?, del Ruach de Dios, y que profetizaron.
como es el caso de Saúl, Correcto. el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Él en su comienzo, ¿cierto? Cuando tuvo contacto con Saúl, y en unas 2 o 3 ocasiones, no me recuerdo bien, pero Saúl también se llenó del Espíritu Santo y profetizó. Exactamente. Así también Ana, cuando fue al templo, ¿verdad? Así también lo vimos con María. Correcto. La madre de, perdón, María, Hermana. la hermana de Moisés. Y con Moisés también. Correcto. También ellos vemos cómo hay cantos proféticos en las Escrituras. Y hay que tener claro de que el apóstol Pablo, ¿cierto?, nos enseña con respecto, ¿cierto?, al Espíritu Santo, ¿ya? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los frutos de la carne? Hay una separación, ¿ya? Hoy día estamos viendo, ¿cierto?, si nos podemos imaginar, en esta, ¿cierto?, situación en la cual ya Juan el Bautista, ¿cierto?, ya había nacido, ¿cierto? Tenemos a su padre que va a profetizar sobre la vida, ¿cierto?, y sobre el ministerio de Juan Yeshua. Y de Yeshua, porque lo vamos a ver adelante que es más de Yeshua que de Juan. Pero el Espíritu Santo sí lo motivó, lo llevó, le dio ese don, ¿cierto?, en ese momento para llevar, ¿cierto?, cuál era el significado, por qué su hijo había nacido, o por qué, ¿cierto?, ya él había sido padre. ¿Cuál era, digamos, la misión de su hijo? Misión. Entonces, eso es importante. ¿Ya? Bueno, y en Lucas 1:68 dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Claro. Sí, no. Aquí destaca la palabra de Israel, ¿verdad? Bendito el Señor Dios de Israel. Esto nos da la idea de que está refiriéndose a un pueblo, ¿verdad? Luego nos habla de visitar, porque dice que lo ha visitado y lo ha redimido. Esto es que Dios se involucra para generar un cambio en medio del pueblo. Exacto, mira, acá nos llama la atención, lo invitamos a que nos siga en las parachá. La parachá anterior, ¿cierto?, de la semana pasada, ¿cierto?, fue Vayishlach, ya, en la cual allí Dios le cambia el nombre a Jacob. Ya, Jacob, ¿cierto?, es el hijo de Isaac, junto con su hermano Esaú, ¿cierto?, en conflicto entre ellos, ¿cierto? Jacob, ¿cierto?, lucha, dice la palabra en esa parachá, lucha contra Dios, ¿cierto?, o con el hombre, o con un hombre allí, y vence. Y ahí él le pide algo que muchas veces nosotros también no lo consideramos. Él le pide una bendición, y Dios, ¿cierto?, cambia su nombre. Y le dice, ¿cierto?, porque te voy a llamar Israel. Ahí ya aparece el nombre de Israel, ¿ya?, ¿cierto?, porque tú has luchado contra Dios y contra los hombres. Por lo tanto, ¿cierto?, allí ya empieza ya a tomar forma este pueblo, que partió con Abraham, que siguió con Isaac, y que ahora continúa con Jacob y con sus 12 hijos. Por lo tanto, ¿cierto?, acá Zacarías, que es un sacerdote, y ya lo vimos, ¿cierto?, en las primeras partes, donde él conoce muy bien la Torá, ¿cierto?, él reconoce, ¿cierto?, el Dios al cual, o el Dios que le está, ¿cierto?, mostrando esto, es el Dios de Israel, ¿ya? Recordemos que Yahweh, Yud-Het Vah-Hei, Jehová, como nosotros lo conocemos a través de la Reina Valera, es el Dios de un pueblo llamado Israel, ¿ya? Y todos aquellos que creemos en Yeshua y que hemos sido, ¿cierto?, podemos decir que hemos creído y hemos aceptado a Yeshua, ¿cierto?, somos parte ahora de este pueblo llamado Israel, ¿ya? Sí. Y aquí también Dios habla que ha hecho redención para su pueblo, como bien decías tú, ¿cierto?, su pueblo Israel. Redimir es rescatar, es pagar el precio para rescatar algo, ¿cierto?, algo precioso. Exactamente. El pueblo de Dios se perdió entre las naciones. Vemos cómo este pueblo, ¿cierto?, que se nació de los 12 hijos de Jacob, luego se dividió en 2 reinos, y el reino del norte se esparció, se asimiló entre las naciones, ¿verdad? Y este pueblo que fue esparcido, este es el pueblo que necesita ser redimido, necesita ser recuperado, comprado, para volver a ser parte de la nación de Israel.
Es por esto que fuimos comprados y adoptados, injertados, ¿verdad? Como bien lo explica Pablo. Pablo dijo, ustedes no tenían ciudadanía. Ahora, por la redención, tenemos ciudadanía. Ahora tenemos identidad como pueblo de Dios. Eso es maravilloso. Y Pedro también dice que ahora, por la redención, somos pueblo de Dios, nación santa, linaje escogido, porque venimos de este linaje que le fue prometido a Abraham. Exactamente. Entonces, si queremos tener esta promesa de linaje, también debemos tener conciencia e identidad como pueblo de Israel. En Pedro, nos recuerda en primera de Pedro 2:10, dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero si vamos al original dice lo a mí. ¿Qué significa lo a mí? No era mi pueblo. Claro. Y recordemos también a nuestro hermano, ¿cierto? Que lo a mí era un hijo. ¿De quién? De Oseas, para allá vamos. Exacto, ya. Para allá vamos. Entonces dice, vosotros que en otro tiempo no eras lo a mí, no eras mi pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, lo ruana, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y este mismo pasaje, estos dos nombres, ¿cierto?, que corresponden a los nombres que Dios le ordenó a Oseas poner a su hijo, lo encontramos en Oseas 1:10. Es interesante que ustedes puedan ir y leer y comparar, ¿cierto? Primera de Pedro 2:10 con Oseas 1:10. Y vamos a ver ahí la relación que tienen los nombres que Dios le dijo que le pusiera a sus hijos Oseas, con lo que Pedro después habla con respecto a su pueblo. Este versículo, el 9, nos dice que vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa, ¿cierto? Que nos gusta mucho repetirlo, pero después sigue esto que nos lleva, ¿cierto?, a que aparecen los dos nombres de los hijos de Oseas. Oseas es tan importante toda la profecía que viene a través de lo que Dios le demandó de casarse con una mujer, ¿cierto?, prostituta, los nombres que le puso a sus hijos. Todo eso es profético y todo tiene que ver con la redención de Dios para el pueblo de Israel, que acá Pedro lo está confirmando para nosotros. O sea, somos, dice antes, en el versículo antes, que somos linaje escogido. Sí. Entonces, eso es bien importante lo que dices tú, ¿cierto? Y es interesante que cuando uno estudia la palabra, se vaya con calma, no lea solamente por leer nomás, ¿cierto? Dice que ha visitado y redimido a su pueblo. Es lo que, es cierto, Nati estaba explicando. Ya ese Mesías en el cual está profetizando, ¿cierto?, Zacarías, es el Mesías que viene a rescatar a la casa de Efraín. ¿Ya? Claro. ¿Por qué? Porque era la que se fue perdida, ¿cierto?, entre las naciones. ¿Ya? Y el redimir también habla de pagar un precio. ¿Y quién pagó el precio? Cristo. ¿Ya? Lo sabemos, ¿cierto? Yeshua. Nuestro Redentor. Y lo otro, hermano, que es importante, como decías tú, es la relación que hay entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos. Porque, ¿cierto?, nosotros conocemos al Antiguo Testamento y vemos en Oseas 2:10. 1:10, perdón. 1:10, ¿cierto?, está, ¿cierto?, siendo llevado o está siendo traído por Pedro que para lo conocía poder muy bien, explicar a la iglesia en ese tiempo lo que significaba, ¿cierto?, ser lo que antes no éramos y lo que hoy día somos. ¿Ya? Miren, antes éramos lo a mí y ahora somos, pero alcanzamos misericordia, alcanzamos ruana. entonces es sumamente importante esto. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender, y lo que nosotros queremos, ¿cierto?, a través de este estudio, es relacionarnos. No hay nada que no esté relacionado. No hay nada que se escape, ¿cierto?, por una línea, Nuevo Testamento, o por otra línea, Antiguo Testamento. Acá no hay separación. Acá no es un pueblo judío y otro pueblo en la iglesia. Acá somos uno. Por lo tanto, ¿cierto?, lo que hace el apóstol Pedro, lo que hace, ¿cierto?, Pablo, lo que hace, ¿cierto?, Timoteo, es llevarnos a tener esa relación. Y esa relación, ¿cierto?, está, ¿cierto?, dada por lo que Lucas está explicando, ¿cierto?
ustedes van a, ¿cierto? Es un pueblo que necesita ser redimido. Por lo tanto, porque recordemos que le está hablando Lucas a Teófilo, y Teófilo, ¿cierto? También tenía sus dudas con respecto a esto. ¿Ya? Somos pueblo, ¿por qué? Por Yeshua, por su muerte. Él nos acercó a este pueblo llamado Israel. Por eso Zacarías dice, bendito es Israel. ¿Ya? Y dice en el versículo 69, dice, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Ya? Es sumamente importante lo que empieza a hablar. Ya vimos cómo empezó a hablar, ¿cierto?, referente a Israel. ¿Ya? Entonces, para este Israel que estaba, ¿cierto?, que había sido esparcido, ¿cierto?, dice, levantaré, y levantó un poderoso Salvador, ¿cierto?, tal cual como lo dice la profecía y tal cual como lo hemos explicado anteriormente. Así que si usted se está recién conectando, queremos que ¿cierto?, vaya a los pasajes anteriores para entender, ¿cierto?, cómo este escritor Lucas, ¿cierto?, nos está llevando a esa relación. ¿Ya? Este pueblo, ¿cierto?, estas 10 tribus fueron esparcidas, ¿cierto?, y fue levantado un poderoso Salvador. No solamente, ¿cierto?, para la casa de Efraín, sino también para la casa de Judá. ¿Y de dónde? De la casa de David, ¿cierto?, su siervo. ¿Ya? En griego dice, si nosotros vamos a este versículo, ¿cierto?, y sabemos que Lucas fue escrito en griego, ya por lo tanto, ¿cierto?, siempre vamos a tratar de hacer que, si vamos a llevarlo al texto original, lo vamos a hacer en griego. En griego dice, y levantó un cuerno de vuestra de vuestra salvación. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto?, nos levantó a Yeshua, pero también a Yeshua, ¿cierto?, un cuerno de salvación. Y recordémonos, ¿cierto?, ¿qué es lo que había en el altar de bronce? Si ustedes, ¿cierto?, si nosotros vamos, ¿cierto?, al tabernáculo, lo invitamos también. En el tabernáculo, ¿cierto?, estaba el altar de bronce, estaba el lavacro, antes de entrar al lugar santísimo y antes de entrar al lugar santo. ¿Cierto?, en el altar de bronce, en sus esquinas había un cuerno. En cada esquina. En cada esquina. ¿Ya? Que simbolizaba a Yeshua, la salvación. Porque allí eran rociados, ¿cierto?, a la sangre de todos los animales que eran sacrificados. Representa la sangre de Yeshua. ¿Ya? Por eso en griego también es muy, muy importante lo que dice, ¿cierto? Dice, levantó un cuerno de vuestra salvación. ¿Ya? Estas dos, ¿cierto?, expresiones, tanto en la Reina Valera, un poderoso Yeshua, y un cuerno de salvación, significan que es el Mesías. Habla del Mesías, ¿ya? Claro. ¿Qué más? Dice que término, ¿cierto?, es un término mesiánico que habla de poder, autoridad y redención. ¿Ya? El Mesías de la casa de David, hijo de Isaí, todo esto, ¿cierto?, es cumplimiento de la profecía. Es interesante cómo Zacarías, ¿cierto?, está profetizando sobre todo esto. Él como sacerdote entendió y comprendió cuál era la labor de este Salvador, ¿no? Yeshua. Y ¿saben qué es lo que me llama también la atención de Zacarías? La humildad de Zacarías. Porque nosotros, papá, yo me incluyo en eso, ¿cierto? Mi hijo está estudiando ingeniería y nuestro hijo es el mejor del mundo. Podría haber sido así, Zacarías. Haber resaltado a su hijo antes que el Mesías. ¿Cierto? Recordemos de que Zacarías era viejo para tener hijos. Pero ¿qué hizo él? Pero no él. Recordemos que fue lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo lo único que hacía, ¿cierto?, que este hombre hablara frente a todas, ¿cierto?, esas personas seguramente que lo estaban escuchando cuando vinieron a ver a su hijo, era del Mesías, de un pueblo que se llama Israel, de un Dios de Israel, de un pueblo que fue dividido y del Mesías que venía a reconciliar a esa nación y donde estamos involucrados nosotros. Súper interesante todo esto. Sí. ¿Ya? Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó sobre el Salvador que aún ni siquiera nacía, ¿verdad? Y llama la atención que no, como decías tú, ¿cierto?, no profetiza tanto sobre la misión de su hijo, sino se concentra sobre nuestro Salvador. Y en Lucas 1:70 dice, como habló por boca de sus santos profetas
que fueron desde el principio. Cuando menciona, ¿verdad?, a sus profetas de antaño, se refiere de profecías que se dieron hace como 500 años más o menos, ¿cierto? Que todos profetizaban sobre la llegada de este hermoso y poderoso Salvador. Desde la antigüedad se anunció que iba a suceder todas estas cosas que ya estaban aconteciendo y cómo este pueblo iba de ser redimido porque sabían que iba a ser enviado este Mesías. Exactamente. En Salmo 33, 22 dice, porque Yahweh es nuestro juez, Yahweh es nuestro legislador, Yahweh es nuestro rey, él mismo nos salvará. ¿Ya? Aquí lo está diciendo David. ¿Ya? ¿Y qué dice en Ezequiel 34, 11? Dice, porque así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Y cómo reconoce su rebaño al pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Qué hermosa esta profecía de Jeremías. Dios prometió venir él mismo, ¿verdad? Es interesante, como decía, muchos profetas anunciaron a este Mesías. Acá estamos hablando solamente del caso de dos, ¿cierto? David y Ezequiel. Pero es interesante lo que dice Ezequiel, porque al final... ¿cierto? Jeremías. Ah, no, perdón, Ezequiel. Sí, Ezequiel. Yo le cambié el nombre. Entonces, si nosotros, ¿cierto?, vemos en el Nuevo Testamento en lo que son los evangelios, ¿cierto?, Yeshua habla, ¿cierto?, de ser pastor, habla de las ovejas, ¿ya? Y vemos cómo Ezequiel, ¿cierto?, también habla de las ovejas. Y dice que el buen pastor, ¿cierto?, dice Yeshua, reconoce a sus ovejas. O sea... Y las ovejas lo reconocen. Y las ovejas también lo reconocen. ¿Pero qué lo está diciendo? Ah, claro, Ezequiel. ¿Me entiendes? Entonces, miren, hay algo interesante en todo esto. Yeshua, como él mismo dice, ¿cierto? Él es la Torá viviente. Él es la Torá, ¿cierto?, hecha hombre. Por lo tanto, ¿cierto?, todo lo que él habló, él no... Se refería a la Torá. ¿Sabes qué? A mí me llama mucho la atención. Nosotros hablamos muchas cosas y de repente, ¿cierto?, hablamos cosas que no corresponden y cosas vanas, qué sé yo. Yeshua nunca habló cosas vanas, porque lo único que salía de su boca y en su mente era Torá, era palabra, era Biblia, lo que nosotros conocemos, ¿me entiendes? Entonces todo lo que él habló, cuando él habló, ¿cierto?, que él es la puerta, está relacionado, ¿cierto?, con el Antiguo Testamento. Habla de las ovejas, está relacionada con que un profeta había dicho de que él era el buen pastor y va a dar su vida por sus ovejas. Aquí lo vemos, ¿ya? Y también Zacarías lo profetiza, ¿cierto? Porque estamos viendo, ¿cierto?, en esta hora acerca de Zacarías, ¿ya? Bueno, y acá podemos hacer un paralelo con lo que anuncia el profeta y con lo que vemos en el Nuevo Testamento acerca de Yeshua. Dice, Yahweh es juez, ¿cierto? En la Torá, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se nos dice, Yeshua vendrá como juez. Exacto. Dice, Yahweh es legislador. Y en el Nuevo Testamento nos dice, Yeshua vendrá como legislador. Después en el Antiguo Testamento nos dice, Yahweh es nuestro Dios. Y rey. Nuestro rey, perdón. Y Yeshua vendrá como rey. Y en el Antiguo Testamento dice, Él mismo nos salvará. Irá a buscar a sus ovejas perdidas. Y en el Nuevo Testamento dice, Él es nuestro Salvador. Yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso lo podemos encontrar en Lucas 15. Lucas 15. ¿Ya? Vamos a hacer un paralelo, se lo vamos a dejar puesto acá. ¿Ya? Hay que entender que Yehoshua, el nombre ¿cierto? Yeshua es un diminutivo de Yehoshua y Yahweh significa lo mismo. Salvación. Salvará. ¿Ya? Él es nuestro Salvador. Viene de la misma raíz. Su padre y su hijo tienen el mismo nombre. Así como yo me llamo David, mi hijo se llama David, tenemos el mismo nombre. Pero, ¿cierto? A lo mejor tenemos cosas diferentes, pero Yeshua y Yahweh son iguales. Acá se porque cumple, es lo mismo. Se cumple que, es lo mismo. Que Dios dijo, yo mismo iré, y después vemos aparecer en escena, ¿cierto?, a este Yeshua, que fue anunciado por el ángel Gabriel, y que traería salvación al mundo. Exactamente. Lucas 1:71 dice, salvación de nuestros enemigos, de todos los que, ¿cierto?, los que
de todos, ¿cierto?, los que nos aborrecieron, ¿ya? Cuando experimentamos la redención con nuestro único Redentor Yeshua, ¿cierto? Él pagó el precio, ¿ya?, por nosotros, allí en la cruz. Hay que entender eso también. O sea, la única manera que tenemos de salvación es a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario por un hombre, Yeshua, que fue Dios hecho hombre. ¿Ya? Por lo tanto, eso es de suma importancia y es lo que está diciendo y lo que nos está dejando claro Zacarías, que la salvación no es por cualquier hombre, viene de Yeshua, ni siquiera de su hijo, sino de Yeshua. ¿Qué dice en el 1.72? Perdón, antes de eso quiero dar una acotación. Esto de la salvación, ¿verdad?, a través de Yeshua, lo vemos que Dios lo anunció anteriormente a través de una fiesta, que es la fiesta de Pesaj, ¿verdad? El cordero de Pesaj debía morir, según la costumbre, ¿cierto?, el día 14 a la hora novena. Y vemos cómo el Redentor que fue anunciado, ¿verdad?, murió el día 14 del mes Abib a la hora novena, al igual que el Cordero Pascual, que fue el Cordero que comieron antes de salir de la tierra de Israel. Aquí vemos cómo toda la Escritura está relacionada. Estuvo anunciado, no solamente desde el Génesis, aquí vemos que se ratifica con la salida del pueblo de Israel desde Egipto. Exacto, es súper interesante también, y para las personas que los hermanos, ¿cierto?, que nos están escuchando, amigos que están viendo, van a ver, cuando hablamos de la fiesta de Pesaj, es una de las 7 fiestas que vamos a ir viendo, ¿cierto?, de a poco. Y como Nati, ¿cierto?, hace mención de Pesaj, ¿cierto?, se celebra en Israel actualmente, ¿cierto?, generalmente por los judíos, por judíos, ¿cierto?, en la salida de Egipto, ya, del pueblo de Israel ¿cierto?, ya formado, ya, y la muerte de un Cordero Pascual, que si usted tiene, ¿cierto?, le invitamos a que lo busquen allí en su Biblia, en el libro de Éxodo, ¿cierto?, donde está cuando sale el pueblo de Israel, y hay un cordero. Ya, ese corderito que fue preparado, vea cómo fue preparado, 3 días antes, un cordero de un año, ¿cierto?, sin mancha, sin nada, es el mismo cordero que se relata con Yeshua. ¿Entiendes? Entonces, Yeshua tomó el lugar de ese cordero pascual. Entonces, para nosotros, hoy día que no somos judíos, ¿ya?, sino que pertenecemos a un pueblo llamado Israel, nosotros, esta fiesta representa la muerte de Yeshua, que es nuestro Cordero Pascual, el que murió el mismo día, a la misma hora, que aquel Cordero que fue sacrificado cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Entonces, esa es la conexión, para que podamos, ¿cierto?, entender cuando nosotros hablamos de Pesaj. Pesaj, ¿cierto?, es una fiesta, ¿cierto?, israelita, porque fue dada para Israel, con todo el pueblo de Israel, y que nos involucra a nosotros, y hoy día nosotros, ¿cierto?, la celebramos en esta situación. Claro. Hay que también recordar que todas las fiestas Yahweh, estas 7 fiestas, tienen una conmemoración histórica, digamos un motivo histórico, que fue la salida del pueblo de Israel, pero también tienen una consecuencia profética, que fue cumplido con nuestro Mesías. Exactamente. Ya, siguiendo, en Lucas 1:72 dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Ya? ¿Cuál pacto? El pacto que hizo Dios con Abraham, Isaac y Jacob, y que después lo ratificó con David, ¿verdad? Ningún pacto anula al pacto anterior, sino que lo van completando, ¿verdad? Exactamente. Porque, el nuevo pacto no anula ningún otro pacto de los que ya mencionamos. Al contrario, ¿cierto? Si se anulara uno de los pactos, entonces quedaría fuera el pacto que Dios hizo con David, por ejemplo. Si decimos que el nuevo pacto anuló los otros pactos, entonces el Mesías ya no tendría que venir de la tribu de Judá, porque anularía el pacto con David, y no fue así. Claro, pero expliquemos, ¿cierto?, a nuestro hermano. Un pacto, ya, es el que hace
Yahweh con el hombre. Nunca un pacto va a ser el hombre, yo, David, voy a hacer un pacto con Dios. Hermano, estábamos equivocados. Hay iglesias hoy día, pacten, ustedes pacten con Dios. ¿Quién soy yo para pactar con Dios? El pacto, hermano, bíblico es el que hace Dios, el eterno, creador, todopoderoso, con el hombre. Y con Abraham lo hizo en forma unilateral, porque sabía que ese pacto era tan poderoso, ¿cierto?, de que el hombre iba a fallar. Ahora, ¿cuál es el antiguo pacto? ¿Ya? Bueno, el pacto viene desde Adán. Sí, no, pero ¿cuál es el antiguo pacto que de alguna forma, porque nosotros tenemos esa cierto, decimos nuevo pacto, pero ¿a qué nos referimos con el nuevo pacto? Es importante saber que desde Adán Dios pactó desde que el hombre pecó Sí. y salió de la tierra, digamos, del Edén, ahí hubo un pacto, ¿verdad? Que fue sellado con una muerte de unos animalitos, con esa piel, ellos fueron revestidos, redimidos, ¿cierto? Y bueno, el antiguo pacto comienza también, se ratifica con Noé, y el pacto que nos interesa a nosotros, el pacto que Dios hizo con Abraham. Exacto. ¿Ya? Entonces, ese pacto, ¿cierto? Era que ese pacto, ¿cierto? El hombre, era un pacto, lo iba a hacer con Abraham, ¿cierto? En forma directa, en la cual Dios lo iba a bendecir siempre, ¿ya? En el cual, ¿cierto? El hombre tenía que tener esa relación con Dios siempre, pero como sabía Dios que el hombre no iba a cumplir eso, Él tomó solamente el lugar. ¿Me entiendes? Y el nuevo pacto que viene a ratificar ese pacto es Yeshua, porque dice que su sangre, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos. Por lo tanto, viene a ratificar ese pacto. Ese pacto se hizo con animales, se pactó, ¿cierto? Lo con partieron animales, por la mitad, pero hoy día solo Dios caminó por entre medio de esa sangre. Y se ratificó con Yeshua, con su muerte, ¿ya? Humana. Bueno, eso lo vamos a ver en detalle, porque hay algo muy interesante ahí con Sí. las palomas cuando Sí. Yeshua fue Pero importante es presentado. decirlo porque el nuevo pacto es con Yeshua, ¿me entiendes? Y Yeshua hizo lo mismo que hizo Yahweh con Abraham. Ahora lo está haciendo con nosotros, a través de Yeshua, ¿ya? Bueno, en el Salmo 98:3 dice: se ha acordado de su misericordia y de su acá me equivoqué. Busquémonos Salmo 98. Por favor. Al tiro, hermano, no se preocupe, vamos a ver. Salmo 98:3, porque si realmente nos pasa eso. Sí. Dice, se ha acordado de su misericordia y su verdad para con la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Amén. Eso dice. Él se ha acordado, ¿cierto? Se acordó de su misericordia para con la casa de Israel. Por esto envió a Yeshua. Y en Miqueas 7:20 dice: cumplirás la verdad, oh Jacob, y Abraham su misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos, ¿cierto? Ya vimos ya desde los tiempos que Dios estuvo pactando con el hombre. Exactamente, por eso le digo, este nuevo pacto es Yeshua, ¿ya? Es Yeshua, su muerte, pero no invalida los pactos anteriores. Ningún pacto invalida el pacto anterior que Dios lo había tenido. Solamente, ¿cierto? Podemos decir, lo actualiza o lo lleva, ¿cierto?, al tiempo. Y ese tiempo ya no son con animales, sino que se ahora con Yeshua. ¿Ya? En Romanos 9, del 1 al 12, queremos, ¿cierto?, que lo puedan leer, ¿ya? Habla sobre esto mismo. Habla acerca de lo que hemos estado hablando. En Lucas 1:73 al 75, ¿cierto? Lo vamos a leer. Dice, del juramento que hizo, que viene, ¿cierto?, del anterior, ¿ya? Dice, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviremos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Abraham es nuestro padre y es tu padre, porque a él le fueron dadas las promesas que nosotros queremos disfrutar. A veces queremos solo los beneficios, ¿cierto? Debemos servir a Dios en santidad y justicia, ¿ya? Estos términos están, ¿cierto?, relacionados, ¿ya? Exacto, sí.
Importante, ¿cierto? Lo que dice acá en estos versículos, ¿ya? Porque recordemos, el antiguo pacto lo hizo con Abraham, ¿ya? Él juró de que él, ¿cierto? Su misericordia iba a estar siempre con Abraham y su descendencia, ¿ya? Pero hoy día, ¿cierto? Está con nosotros. Pero muchas veces nosotros hemos jugado un poco con esto, ¿cierto? De la gracia, que lo conocemos también este nuevo pacto como gracia, ¿cierto? En la cual, ¿cierto? No hay muchas veces, ¿cierto? Santidad y justicia en nuestra vida, ¿ya? ¿Por qué? Está bien, tenemos la salvación a través de Yeshua, pero la santidad y su justicia viene por guardar sus mandamientos. Exacto. ¿Ya? Entonces, somos santos, muchas veces decimos somos santos a través de Yeshua, pero Yeshua dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. O sea, Yeshua es la Torah viviente. Por lo tanto, ¿qué significa, cierto? Para obtener la santidad, si queremos ser, ¿cierto? La santidad de Yeshua, bueno, guardemos el mandamiento. Lo único que hizo Yeshua durante, ¿cierto? Su ministerio, durante todo su tiempo acá en la tierra, fue guardar su mandamiento. Así es. Nada más, Sí. ¿ya? Entonces, eso es sumamente interesante, ¿ya? Bueno, Dios hizo un juramento a Abraham y él cumplirá cada una de las promesas que le hizo a Abraham y de las que nosotros también podemos aferrarnos, ¿cierto? Correcto. Como lo hizo Abraham por fe, nosotros también podemos tomar esas promesas por fe. Todo esto lo ha hecho Dios por nosotros para que podamos servirle a Él. Dios nos habla hoy para que podamos servirle con santidad. Hoy, ¿verdad? Y todos los días. Y todos los días. Pero hoy debemos tomar la decisión de empezar a servirle en santidad siempre. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Al final eso es. ¿Y cómo podemos ser santos? En Levítico nos dice, ¿cierto? La manera de ser santo. ¿Te recuerdas en Levítico 18 o 19? 19. Capítulo 19, te lo lee y ahí está todo cómo podemos ser santos, hermano. Saben que muchas veces nosotros hemos escuchado en nuestras congregaciones, ¿cierto? Hermano, tiene que ser santo. Entonces usted le pregunta a un hermano, ¿usted cómo puede ser santo? Ah, no, que yo tengo que venir a la iglesia, tengo que dar el diezmo, tengo que... Y eso no sale Si en la usted palabra. va a Levítico 19, ¿cierto? Vas a encontrar que todo lo que muchas veces los líderes nos dicen, no está en la palabra. Léanos. La palabra, mire, yo le voy a dar algunos, los primeros versículos, dice que nosotros debemos temer a nuestros padres y nuestra madre para ser santos. Y segundo, guardar el Shabbat, día de reposo. Y de ahí, ¿cierto?, vienen todos los que son todos los mandamientos. Pero si usted se da cuenta que al final nos lleva todo al mandamiento. Mientras más guardemos el mandamiento, más santos somos. Y más obra Dios en nuestra vida. ¿Ya? Así es. En Lucas 1:76 dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Aquí Y ya estamos está, hablando de ahora su va a hijo. empezar a hablar de su hijo. ¿Ya? Y ahora vemos, ¿cierto?, un cambio de enfoque, porque ya hoy día, ¿cierto?, habló de Yeshua primero, como corresponde, ¿cierto? Dándole primer lugar a él. En primer lugar a Yeshua, y luego habla de su hijo, ¿cierto? Por eso en parte, ¿cierto?, hablando del Dios de Israel, del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿ya? Porque la promesa que es, ¿cierto?, dada a través de Yeshua es para toda la nación y todo el pueblo y toda tribu. ¿Y quién iba a preparar ese camino? Juan el Bautista. Juan, su hijo, ¿ya? Él sabía, Zacarías le fue revelado a través del Espíritu Santo, de que su hijo iba a ser el que le iba a preparar el camino a ese Mesías que venía a reconciliar a un pueblo llamado Israel con un Dios de Israel, llamado Yahweh, ¿cierto? Yud-Heh, Vay-Heh, Jehová, como lo conocemos nosotros a través de la Reina Valera, ¿ya? Dice, ¿cierto?, bueno, ahora no va a hablar de Juan el Bautista, ¿ya? Dice, irás delante de la presencia, pero en griego no dice presencia, sino dice, porque irás delante del rostro del Señor. Eso es muy interesante, ¿eh? Explícalo tú, ¿eh? Bueno, el ir delante, en varias partes aparece la presencia, pero en el original es ir cara a cara. Moisés, cuando estuvo cara a cara en el tabernáculo con Dios, dice que iba a buscar la presencia de Dios en el tabernáculo, pero era face to face, ¿verdad? Era un grado de intimidad mucho mayor.
En Malaquías 3:1 dice: "He aquí yo envío mi mensajero, mi malak", Juan. claro, "el cual preparará el camino delante de mi panim". Acá la presencia es panim, ¿verdad? Esto lo encontramos en el Lextrón, en la parte del hebreo, con el número 6440, la palabra panim. Cuando dice irán delante de mi rostro, es mi panim, ¿verdad? Mi rostro, mi cara. Y vendrán súbitamente, repentinamente, dice, a su templo, al templo del Señor, del Adón, ¿verdad? El dueño. En hebreo, Señor es Adón, y Adón quiere decir el dueño, ¿verdad? A quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Ya, es interesante acá, hay que entender que primero Dios manda un mensajero con respecto a su Hijo, al Salvador, aquel que iba a cumplir, ¿cierto? Este mandato. ¿Por qué? ¿Por qué Dios mandó a un mensajero antes? ¿Ya? ¿Por qué? Porque de verdad que el pueblo o los judíos de ese tiempo no iban a entender, ¿cierto?, el significado de que apareciera un Mesías así como de la nada, ¿cierto?, y dijera: yo soy el Mesías enviado de Dios. ¿Por qué? Porque hay que entender que durante toda la historia, en estos casi, ¿cierto?, más de 2500 años, Israel ha esperado a un Mesías. Lo ha esperado. Por lo tanto, ¿cierto?, ese Mesías ya tiene cierta característica. Por lo tanto, Dios, dentro de su plan, mandó un mensajero, a Juan. ¿Y por qué a Juan? Porque muchas personas decían de Juan que él tenía el espíritu de Elías. Además, Entonces, estaba profetizado. Exacto, entonces como Juan el Bautista, ¿cierto?, tenía ese espíritu de Elías, el pueblo de Israel empezó a ver en él ese espíritu ¿cierto? Y también, como ya sabía de la profecía, ¿cierto?, ellos sabían de que el Mesías ya debiera venir. Por eso, ¿cierto?, se tuvo que dar todo este proceso, porque estaba profetizado. Ya lo profetizó, ¿cierto?, Malaquías. Acá, claro. ¿cierto? Por lo tanto, podríamos decir, Juan el Bautista, ¿cierto?, vino con una misión ya definida, pero también vino para poder hacer entender al pueblo de que ya venía un Mesías, porque otras veces había venido otros Mesías, ¿cierto?, falsos, y hasta el día de hoy todavía, ¿cierto?, aparecen algunos Mesías, porque sabemos que Judá, o los judíos, no creen en Yeshua como Mesías, todavía están esperando, pero todavía no aparece este mensajero que sale. Entonces, es ahí un poco nuestra ¿cierto?, duda muchas veces, y ellos, yo no sé cómo lo entenderán hoy día los judíos, pero en ese tiempo lo entendieron, porque Juan, ¿cierto?, predicó ya referente a Mesías. Claro, y bueno, este versículo, esta profecía de Malaquías dice que primero viene el mensajero que preparará el camino del Señor, ¿verdad? Correcto. Y súbitamente, porque así es la traducción, en original dice, y súbitamente vamos a ver al Mesías en el templo. Y así sucedió, ¿verdad? El profeta fue el último en profetizar, y luego de 400 años vemos el cumplimiento de todo lo que anunció el profeta Malaquías. Exactamente. Y dice el 77, ¿cierto? Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. O sea, recordemos que está hablando Zacarías ahora de su hijo, ¿ya? Para dar el conocimiento, es lo que estábamos hablando recién, a su pueblo, ¿cierto?, del nacimiento de este, ¿cierto?, Salvador. Por eso es importante la figura de Juan y Yeshua, porque eso está escrito, ¿ya? Si se dan esas dos condiciones, tengamos la seguridad de que Yeshua es el Mesías, ¿cierto?, enviado por el Eterno, ¿ya? Sí. En el 78, lo voy a leer, dice así: por la extrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Ya? Por lo extrañable, por el amor, por el cariño, por la misericordia, ¿ya? Él nos visitó desde lo alto. ¿A través de quién? De Yeshua. ¿Qué dice, cierto? ¿Qué dice, cierto? Dice Pablo, dice que no escatimó ser igual a Dios como cosa
a qué aferrarse, ¿ya? Sino que tomó de lo alto una forma humana y vino a nosotros para andar con su pueblo. Qué tremendo amor de Dios. ¿Saben qué? Eso llama mucho la atención. Muchas veces, ¿cierto? Nosotros somos tan egoístas que queremos las cosas para nosotros nomás, ¿cierto? Y muchas veces, ¿cierto? Ni siquiera, muchas veces no visitamos a nuestros padres, no visitamos a nuestras madres, ¿me entiendes? Pero Él, Dios, que tiene ángeles, que tiene sirvientes, que pudo haber mandado a cualquiera, mandó a su propio Hijo. Él mismo. O Él mismo, ¿cierto? Vino para venir Salvar. de lo alto, ¿ya? Para traernos esa luz, ¿ya? Que es muy importante, ¿ya? Bueno, y en Lucas 1:79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte. Así andábamos, ¿verdad? Sí. Para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Exacto. Para eso envió a su hijo Yeshua. Y en Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta es la ¿Cómo relación. se complementa, Antiguo, cierto? Nuevo Testamento. La profecía a través de Isaías es cumplida, la vemos acá en Lucas 1:79. Y lo más probable es que Zacarías, ¿cierto? Sacó todo ese conocimiento de la palabra. Exacto. Dada, ¿cierto? Por los profetas. Por eso él dice, las cosas que dijeron los profetas, ¿cierto? Yo, de mucho antes, son las que se están dando cumplimiento ahora. Y el caminar, ¿cierto? En este camino de paz, es el camino de su voluntad y es el camino de la obediencia, Sí. ¿verdad? Y el último versículo que dice... Dice así en Lucas 1:80, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Ya? Bueno, acá el autor, ¿cierto? Dice, el niño crecía y se fortalecía, tal cual como después, ¿cierto? Lo dice de Jesús. De Jesús. ¿Ya? Cuando, porque acá, ellos, claro, aclarar que está hablando de Juan el Bautista. Sí, acá dijimos, ¿cierto? Que está hablando de Juan el Bautista. Acá, ¿cierto? Vemos la historia, ya Juan aparece cuando está predicando, pero hay una historia de Juan. Recordemos que nosotros somos humanos, por lo tanto, ¿cierto? Juan era humano, vivía en tiempo humano, vivía en horas humanas, por lo tanto tenía un crecimiento normal como niño, después como adolescente, después como joven, después como adulto, ¿cierto? O mayor ya, para empezar a preocupar. Dice, y estuvo en lugares desiertos. ¿Y por qué estuvo en lugares desiertos? ¿Por qué? Ya, porque, claro, recordemos también que en ese periodo, al igual que Yeshua, porque después los otros evangelios le dan mucho énfasis a Yeshua, que tuvo que escapar porque Herodes los mandó a matar, Juan también tuvo Se encontraba en ese rango de niños que fueron perseguidos. Por lo tanto, ¿cierto? Juan, sus padres tuvieron que huir también en algunos lugares, y lo más probable, ¿cierto?, es que Juan anduvo por esos lugares. Se dice en Israel, en el ámbito, ¿cierto?, de las personas estudiosas de la arquitectura, o sea, de la arqueología, que Juan el Bautista, ¿cierto?, estuvo en las cuevas de Qumran, ¿ya? Y allí, ¿cierto?, fue donde él estuvo, ¿cierto?, resguardado y estudiando, porque él preparándose para ser sacerdote, claro, porque era del linaje de Aarón y le correspondía por herencia legal, ¿cierto?, asumir el sacerdocio a los 25 años. Y es importante porque dice, y se fortalecía en espíritu. Por eso él estuvo, lo más probable es que haya estado en este tiempo de estudio, de buscar más del Eterno, porque el mismo escritor lo dice. Y recordemos que Lucas, ¿cierto?, investigó mucho esto y se fortalecía en espíritu. ¿Ya? O sea, para fortalecerse en espíritu, hermano, no significa que yo me voy a quedar acá y no voy a ver televisión, no voy a ir al cine, no voy a salir y ahí me voy a quedar. No. Significa fortalecer en el espíritu que debemos estudiar, ¿cierto?, la palabra. ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos esté, ¿cierto?, confrontado con la palabra. ¿Ya? Juan fue un personaje desconocido por muchos años hasta el año 15 del reinado de Tiberio César, emperador de Roma. Correcto. Juan era del linaje sacerdotal, como dijimos, ¿verdad? Venía de la rama levítica arónica. Correcto. ¿Ya? Pero recordemos que él fue criado
en este desierto de Judea. Probablemente, ¿verdad? Bueno, la palabra lo dice, en el sentido de un lugar deshabitado. Correcto. Juan vestía pieles, también nos relata la palabra, ¿cierto? Recordando a Elías. Y su dieta era de saltamontes y miel silvestre como los nómades. Por eso que se piensa que pudo haber estado en esa zona de las cuevas de Qumran, Sí. junto a la gente que vivía allá, Sí. en forma muy difícil, porque en el desierto no es fácil vivir. Sí, ahí está cerca del Mar Muerto, ¿cierto? Las cuevas de Qumran. Entonces, una zona muy montañosa, no hay mucha vegetación, ¿cierto? Por lo tanto, era fácil, por lo que dice ahí, conseguir saltamontes. Ya, porque saltamontes. Pero fue preparado, sí, ¿cierto? fue preparado. En una vida adversa, así como iba a ser su ministerio también. Correcto. Entonces, bueno, hasta aquí hemos llegado con Sí. este primer capítulo de Lucas. Correcto. Le damos las gracias por acompañarnos y bueno, queremos pedirles, ¿cierto?, que puedan darle un like si les gusta el estudio y puedan compartirlo para que así muchas otras personas puedan llegar a escuchar también el estudio de Lucas y esta comunidad pueda ir creciendo, ¿verdad? Y la próxima semana, ¿cierto? Viene el nacimiento de Yeshua. No se lo pierdan. No se lo pierdan porque ya empezamos ya a hablar del Mesías y todo su vida. Y conectándolo con muchas y otras escrituras, ¿cierto? Exacto. Y profecías, bueno, y mucho más. Así Ya, que pues. nos despedimos con un cafecito Ya me con lo tomé, raíces, así que con aroma a Torah. que- Bendiciones. y Shabbat Shalom.